Entonces, la vez pasada estábamos hablando del contenido de materia que hay actualmente en el modelo estándar de la física de partículas y que corresponde con lo que se ha observado experimentalmente. La vez pasada, pues simplemente estábamos hablando de los fermiones que hay en el modelo estándar, 6 quarks y 6 leptones, ¿cierto? Pero dijimos, bueno, todos estos son fermiones de Dirac, por lo menos en el modelo estándar, ¿no? En realidad no sabemos cuál es la naturaleza de los neutrinos, no sabemos si son de Dirac o son de Majorana o incluso si son fermiones de Weyl, en realidad no sabemos, ¿sí? Pero con respecto al modelo estándar, que por ahora es el modelo teórico más aceptado para la física de partículas, no que sea perfecto ni que esté completo, no, ¿cierto? No es un modelo completo. Le hace falta, para empezar, incluir la masa de los neutrinos, pero por lo menos es el que mejor ha funcionado. En este caso, todos los fermiones son fermiones de Dirac. Entonces no hay fermiones de Majorana ni tampoco fermiones de Weyl o Weyl, como le quieran decir. No hay ninguno de esos fermiones en el modelo estándar, todos son de Dirac. Entonces nosotros la vez pasada estábamos mirando cómo se representa un fermión libre, porque el tipo de experimentos que nosotros hacemos en los aceleradores de partículas es precisamente enviar partículas libres, asintóticamente libres, que van hacia un centro dispersor. En ese centro dispersor interactúan de alguna forma, ¿cierto? Dos haces de protones colisionando. Y luego se obtienen productos que de nuevo se alejan del centro dispersor y entonces los productos que uno va y mide en los detectores, esos productos también son partículas libres. Eso quiere decir que nosotros necesitamos saber cómo se representa desde el punto de vista matemático todas estas partículas que se observan en los aceleradores, ¿cierto? ¿Cuál es su representación en la mecánica cuántica, la representación de estas partículas? Bueno, la representación de estas partículas, de hecho, no es suficiente con la mecánica cuántica relativista ni siquiera, sino que hay que ir a una teoría de campo cuántico, que básicamente es coger la cuántica relativista y ponerla dentro del contexto de una teoría de grupos y representaciones, lo que significa imponer ciertas simetrías y asociar los números cuánticos de los estados físicos a esas simetrías, ¿no? Entonces los números cuánticos son siempre cantidades conservadas que están relacionadas a alguna simetría de la naturaleza, ¿sí? Están relacionadas directamente. El primer campo que nosotros describimos por ahora fue el campo de los fermiones. Y entonces dijimos, hay 12 fermiones y también están sus correspondientes antipartículas, ¿cierto? Pero en todo caso, la información de la partícula y la antipartícula se pone dentro de una vez del campo fermiónico. Entonces este campo fermiónico, en este caso particular, tiene la posibilidad de crear y antipartículas con este operador A-C y de aniquilar partículas. Pero si ustedes cogen a este campo y le aplican el hermítico conjugado, pues obtendrían ahora un nuevo campo que crearía partículas y aniquilaría antipartículas, ¿sí o no? Es una cuestión de convención. Esto sí es convención. Está hecho de tal forma que cree antipartículas y aniquile partículas, pero solo basta con tomar el DAGA, que es aplicar un operador a este campo, y uno obtiene entonces un campo que crea partículas y aniquila antipartículas, ¿no? Uno elige con cuál va a trabajar. En todo caso, no son independientes, sino que uno está relacionado con el otro. La representación matemática en la teoría de campos cuánticos de una partícula libre no es algo tan sencillo como lo que ocurría en mecánica clásica, ni tampoco en mecánica cuántica relativista, ¿no? Mecánica cuántica relativista uno decía, bueno, tengo una función de onda para ciertos estados físicos, o tengo arreglos matriciales o espinoriales, ¿sí o no? Vectores o espinores, dependiendo del estado físico y dependiendo del espectro, el espectro de los observables físicos, o sea, los resultados de las medidas, ¿no? Entonces, si resulta que el espectro es discreto, la representación en realidad es espinorial. Si tengo una medida que solo me puede arrojar dos posibles valores, espina arriba, espina abajo,
más un medio, menos un medio, 1 o 0, los qubits. Solo hay dos posibles valores que puede tomar la medida. Entonces el espectro es discreto y entonces no existe una representación ondulatoria, sino que existe una representación espinorial, ¿cierto? Una especie de arreglo con dos componentes, ¿sí? Pero si el espectro es continuo, puedo encontrar una función de onda, como en el caso del operador posición, que me dice, bueno, cuál es la posición de una partícula, o cuál es la probabilidad de encontrar la posición de una partícula, ¿no? En ese caso tendría una función de onda. Esa función de onda, pues, es básicamente una función de las coordenadas del espacio y del tiempo en mecánica cuántica, ¿no? Entonces ustedes podrían tener, por ejemplo, una onda gaussiana o podrían tener una fórmula como una lorentziana o podrían tener, ¿cierto?, algún paquete de ondas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en mecánica cuántica solamente era una función y ya, ustedes cogían la función de onda y lo igualaban a alguna función que podía ser, por ejemplo, una onda plana e a la i p.x o una gaussiana e a la menos x al cuadrado, etcétera, ¿sí o no? Y esas funciones de onda eran soluciones de ecuaciones diferenciales. En ese caso, la ecuación diferencial es la ecuación de Schrödinger, ¿cierto?, que representa las leyes físicas. Las leyes físicas se representan con ecuaciones de movimiento en general. Aquí no es suficiente con una función, sino que se necesita hacer un procedimiento de segunda cuantización, porque en las colisiones inelásticas que ocurren en los aceleradores de partículas a altas energías del orden de los teraelectronvoltios, el número de grados de libertad iniciales no se conserva, porque ocurren procesos de creación y aniquilación de partículas, ¿no? Entonces las partículas se pueden aniquilar, el electrón puede colisionar con un positrón y formar un fotón, ¿cierto? Y entonces, no se conserva el número de grados de libertad, pero además es necesario que la descripción del estado físico tenga la posibilidad de crear y de aniquilar partículas y antipartículas, ¿no? Y eso es lo que hace precisamente esta nueva descripción del estado físico, que pues está escrita de una manera un poquito fea, pero más adelante uno se va a dar cuenta que en realidad no es que necesite esto, ¿sí? A la hora de hacer los cálculos de los observables físicos, como las secciones eficaces de producción, no es necesario en realidad conocer toda esta expresión o utilizar toda esta expresión, sino que hay que usar ciertas reglas directamente relacionadas a los diagramas de Feynman, entonces uno termina olvidándose de toda esta expresión, porque no es que la va a estar utilizando, ¿no? Pero de todas formas ustedes ya tienen que ir sabiendo, bueno, cómo se escribe el estado físico. Entonces, para los fermiones, que son 12, lo que tendríamos es una suma, tanto en el espacio de los momentos lineales como en el espacio del spin. Mire que esto es suma discreta, suma continua, en el espacio de los momentos y en el espacio del spin, de ciertos vectores base, que son las ondas planas, ¿no? Ondas planas. ¿Qué me está diciendo? Bueno, yo estoy escribiendo una función que depende de las coordenadas del espacio-tiempo, ¿cierto? Esto sería un vector de un espacio vectorial. Esa función que depende de las coordenadas del espacio-tiempo es un vector de un espacio vectorial. Y ese vector pues se puede cambiar de base a la base del espacio de los momentos a través de las transformadas de Fourier. Entonces esto lo único que está haciendo es cambiar una base vectorial. Paso de la base de las posiciones a la base de los momentos lineales. Me voy de una base a la otra. ¿Y cómo se hace ese cambio de base? Siempre es lo mismo, ¿no? Hay que entonces mirar cuáles son los elementos base, ¿cierto? Que son por lo general estados ortonormales de la nueva base vectorial. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de esa base? Que son vectores ortonormales. Recuerden que estos son vectores. Ustedes ven, bueno, es una función de una onda plana, pero es un vector de un espacio vectorial, ¿cierto? Porque ustedes simplemente definen una norma, que es una integral en el espacio L2. Definen una norma, ¿no? Y se dan cuenta que estas cantidades bajo esa norma forman vectores ortonormales, ¿no? Entonces, esto es de electrodinámica, de hecho. Ya en electrodinámica uno debería saber que si hace la integral, ¿cierto?, del producto de dos funciones de este estilo, pero donde cambio, por ejemplo, si la integral la hago en el espacio de los momentos y cambio de x, pongo
en una función de onda x1 y en otra función de onda x2, pues voy a obtener un factor de normalización multiplicado por la delta de Dirac, x1 menos x2, ¿no? Y entonces una relación de ortonormalidad. En todo caso, estos exponenciales son vectores base, ortonormales, ¿no? Están ortonormalizados. Y por lo tanto, aquí lo único que estoy haciendo es cambiar de base. Voy de la base de las posiciones a la base de los momentos. Obviamente los vectores base tienen coeficientes. Los coeficientes aquí, pues no son nada triviales, sino que los coeficientes son, para empezar, primero, son vectores, no vectores, son espinores de 4 componentes. O sea, un arreglo en forma de columna que tiene 4 componentes, que son estas U y esta B, ¿cierto? La U y la B son soluciones de la ecuación de Dirac en el espacio de los momentos, que es lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿cierto? La U es la solución para las partículas, y bueno, tiene esta forma. Aquí hay 4 componentes, tomando en cuenta que, en principio, estos Ki son biespinores, espinores de 2 componentes, 1, 0 o 0, 1. Y entonces, evidentemente, esto es un arreglo de 4 componentes, Esta es la solución de la ecuación de Dirac en el espacio de los momentos para las partículas. Mientras que B, este espinor B que está aquí, es la solución de la ecuación de Dirac en el espacio de los momentos, pero para las antipartículas. Y son soluciones conocidas que no, digamos, voy a exagerar un poquito, todo el mundo lo sabe. No creo que exageremos. Está en cualquier libro, bueno, no en cualquier libro. Está en el libro de Greiner, de mecánica cuántica relativista, pero también está en Peskin y están en varios libros de cuántica relativista. ¿Cómo se hace para llegar a esta solución? ¿Sí? O siendo más específicos, están en los seminarios, varios de los seminarios que yo he dado anteriormente. El semestre pasado, de hecho, di seminarios donde se encontraba precisamente estos espinores de Dirac para partículas y antipartículas explícitamente. Esta fórmula la encontramos explícitamente en los seminarios el semestre pasado, ¿sí? Paso por paso. Pero de nuevo, lo importante de todo esto es que uno al final, cuando calcula secciones eficaces o los observables físicos, uno no utiliza estos espinores en realidad. Uno utiliza relaciones que satisfacen estos espinores. Ciertas relaciones de ortonormalidad son similares a las relaciones de ortonormalidad. Pero no utiliza en realidad la forma explícita de la solución, a menos que vaya al límite clásico de la teoría de campos cuánticos, ¿no? O sea, en mecánica cuántica no relativista, o en mecánica cuántica relativista de bajas energías, donde hay teorías efectivas de las teorías de campo cuántico, allá sí uno vuelve a retomar esta solución explícitamente. Pero a la hora de hacer cálculos en teoría de campos cuánticos, uno necesita las propiedades que satisfacen estos campos y estos espinores. Se van a dar cuenta más adelante cuando haga algún cálculo que en ninguna parte termino yo utilizando estas funciones de 4 componentes, ¿sí? Solo uso sus propiedades, O sea que el formalismo, aunque tienen que conocer bien, digamos, cómo se representa un estado cuántico de una partícula libre, en teoría de campos cuánticos, pues a la larga uno no lo usa, ¿no? Bueno, los coeficientes no son números, son operadores, y por lo tanto, ahora la función que aparece aquí no es solamente una función de onda, es un operador también, porque tiene los operadores creación y aniquilación, que son estos adaga y a respectivamente, ¿cierto? Y entonces ahora tengo la posibilidad de crear y aniquilar partículas y antipartículas, algo que no se puede hacer en mecánica cuántica no relativista. No se podía hacer, pero que es necesario hacerlo en teoría de campos cuánticos por el tipo de procesos que ocurren, ¿no? Esta representación matemática es una descripción de la naturaleza. No es la naturaleza misma, simplemente es una descripción matemática de la naturaleza. Y entonces toda esta cantidad física que está aquí, toda esta serie de Fourier, toda esta expansión en modos normales de Fourier, está hecha para tomar en cuenta esas posibilidades que tienen que aparecer en los experimentos, ¿no? La posibilidad de crear y aniquilar partículas, ¿no?
y también de crear y aniquilar antipartículas. Entonces acá hay dos cosas, ¿no? El contenido de las antipartículas que me dice, existen las antipartículas, en principio son soluciones de energía negativa, pero no tenemos que interpretarlas así, tenemos es que interpretarlas como antipartículas que están invertidas temporalmente. Con inversión temporal no me refiero a algo muy distinto a viajar hacia el pasado. No tiene nada que ver con viajar hacia el pasado. Tiene que ver con invertir el movimiento en realidad. Y entonces cambiar P con menos P. ¿Sí o no? Miren lo que está pasando acá. El momento lineal se cambia de menos P. Bueno, aquí está P positivo, ¿no? Porque el modo de Fourier viene con el signo menos atrás. Acá está positivo, acá está negativo, ¿no? Entonces cambiar P con menos P. Y en algún punto cambiar sigma por menos sigma, porque bueno, eso pasa en el momento, en la inversión temporal. Pero además, uno puede demostrar que las soluciones de las antipartículas se pueden obtener a partir de las soluciones de las partículas aplicando el operador de conjugación de carga. Lo que significa, las soluciones de energía negativa en realidad son soluciones de energía positiva, pero para antipartículas. O sea, le apliqué un operador, que es el operador conjugación de carga, ¿sí? Y entonces no es que exista una solución de energía negativa en realidad, porque esa solución no es linealmente independiente. Es una combinación lineal de soluciones de energía positiva. Y entonces cuando algo es una combinación lineal de soluciones de energía positiva, es porque no es linealmente independiente, ¿no? ¿Por qué digo una combinación lineal? Porque los operadores en la mecánica cuántica son operadores lineales. Eso quiere decir que actúan sobre estados y generan combinaciones lineales, ¿no? No son operadores no lineales, son operadores lineales. Y entonces las soluciones de energía negativa no son independientes de las soluciones de energía positiva, sino que aplicando un operador a una solución de energía positiva, obtengo la solución de energía negativa. O sea que no era una solución independiente. En la ecuación de Dirac, de nuevo, hay que entender por qué, pero todo esto está en los primeros capítulos de Greiner o en seminarios que yo di anteriormente. ¿Listo? Acá simplemente estoy como volviendo a resumir esta historia. En todo caso, bueno, es bueno que estén ya familiarizándose con esta representación del estado cuántico de una partícula libre en teoría de campos cuánticos, que tiene más información de la que tenía la mecánica cuántica no relativista, ¿sí? Entonces, hay 12 fermiones, hay un índice de sabor, el índice de sabor es este J, entonces J recorre desde 1 hasta 12, pero en principio todos tienen una representación análoga, similar, ¿no? Eso es lo que ocurre. Lo que cambiaría serían los términos de masa aquí, las masas, ¿no? Las masas en los espinores. Porque, bueno, formalmente hablando, aunque yo no lo puse la vez pasada, aquí debería poner la J, ¿no? En las masas. Lo que cambia son las masas. Cada partícula tiene una masa distinta y eso es lo que... Una masa y una carga eléctrica diferente, entonces eso es lo que la va a distinguir una de otra, ¿sí? Las masas, ¿no? Son distintas. Pero la forma funcional de la solución pues es básicamente la misma. ¿Listo? Entonces tenemos ahora un campo cuántico para una partícula libre. Y acá además ustedes pueden observar la dualidad de la que se habla en física de partícula, la dualidad partícula-campo, ¿no? Entonces es simplemente recordar que en mecánica cuántica las partículas se representan con qubits. Y esos que tienen números cuánticos, el momento lineal, por ejemplo, y el spin. En general, en mecánica cuántica, la base que más se utiliza es la base del momento angular, ¿sí? Y entonces, no solo momento angular orbital, sino momento angular de spin o momento angular total. Entonces, los estados cuánticos usualmente se representan especificando un momento angular, en este caso el spin de la partícula, y también el momento lineal, ¿no? Entonces, esto es el típico estado de una partícula libre en mecánica cuántica y representa una partícula. Lo que se mide en los experimentos son partículas. Son partículas. No se miden los campos, porque me parece que hay una especie de confusión en muchos físicos en creer que lo que existen son los campos, ¿sí o no? Y es increíble porque cuando mide uno un campo, uno lo que mide son las excitaciones de estos campos abstractos que son las partículas. Y entonces ustedes lo único que van a ir a mirar en un experimento
son las partículas, son lo que se mide en los detectores. Esto, ¿cierto? Pero esas partículas se pueden entender como excitaciones de un campo cuántico. Y ese campo cuántico es un campo de probabilidades, no es un campo material, ¿sí? Excepto para los fotones, en donde sí está materializado el campo, pues el campo eléctrico, el campo magnético, pero no el campo cuántico, ¿no? Que se usa en teoría de campos cuánticos, porque se utiliza es el cuadripotencial, y el cuadripotencial no se mide en los experimentos. Pero en cambio los modos normales de ese cuadripotencial, que serían los fotones, esos sí son los que se miden, ¿no? Y entonces este campo es un campo de probabilidades, que en principio se supone que llena todo el espacio, porque X es el espacio-tiempo, la coordenada del espacio-tiempo, y X puede variar de menos infinito a infinito, ¿cierto? En todas las direcciones, entonces esto llena todo el espacio-tiempo. En principio, si la partícula estuviera libre en el universo, pero no es así. O sea que cuando alguien dice que el campo cuántico llena todo el espacio y que entonces el vacío no es tan vacío por eso, pues está equivocado también, ¿sí? No está, está entendiendo que esta es una representación matemática de una partícula libre en un vacío clásico, que es una abstracción matemática, porque además es un campo de probabilidad, no un campo de materia, ¿sí? Pero bueno, uno puede algo así como imaginarse que existe un campo vectorial, así como un mar, y las excitaciones, que serían las ondas, las olitas de ese mar, son las partículas. Una versión heurística, forma parte de la imaginación, ¿no? Tratar de entenderlo así. Pero esto es una abstracción. Esto no es un elemento de la realidad, porque la realidad no tiene operadores, ¿cierto? Los operadores son abstracciones matemáticas, ¿no? La realidad tiene partículas y se le pueden hacer distintas medidas a esas partículas para obtener sus números cuánticos, ¿sí? Pero no es que hay campos llenando toda la materia por todas partes, no es eso precisamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, porque además esto es para una partícula libre, pero las partículas no están libres, las partículas interactúan con otras partículas y con los campos de otras partículas, ¿no? Entonces hay que entender que esta interpretación es limitada también, ¿no? Es limitada. De hecho, a nosotros no es que nos sirve precisamente esta interpretación, porque nos interesa es lo que ocurre cuando interactúan las partículas, cuando llegan a la zona de interacción. Entonces esto pues va a ser útil porque esto es lo que conocemos, ¿no? Sabemos bien cómo representar un campo cuántico de una partícula libre, y sabemos bien qué es el vacío libre, el vacío sin interacción. ¿Por qué sabemos bien qué es el vacío libre? Porque en el vacío libre, yo les decía, no hay campos de interacción ni tampoco de partículas, ningún contenido de materia, es una zona donde no existe nada, ni interacciones, ni materia de ningún tipo. Y entonces esa es la noción clásica de vacío. Eso significa que si yo opero aquí, le aplico el operador hamiltoniano a este vacío libre, el hamiltoniano, que es el que me dice cuál es la energía del vacío, cuánto tiene que valer eso. Pues tiene que valer cero. Tiene que valer cero. Si aplico el hamiltoniano de una partícula libre, H0, a este vacío libre, pues eso vale cero. Lo que me estaría diciendo, la energía del vacío es cero, ¿sí? Pero en realidad, pues, en realidad, no solamente hay zonas de vacío libre, sino que deben haber zonas de vacío interactuante. Y entonces regiones donde el vacío esté polarizado por efecto de las interacciones con las partículas o entre partículas, ¿no? Si ustedes tienen partículas cargadas eléctricamente, hay un campo eléctrico que se puede formar. Y esos campos eléctricos, por ejemplo, podrían polarizar el vacío, ¿no? El efecto Casimir, por ejemplo, es una manera de mostrar que el vacío se puede polarizar. Y entonces ese vacío polarizado, que se puede polarizar, ya no sería un vacío libre, donde no hay nada, sino es un vacío donde hay fluctuaciones, creaciones de pares de partículas y aniquilaciones de pares de partículas, ¿sí? El vacío está fluctuando,
está fluctuando. A nosotros nos interesa ver qué pasa en la zona de interacción, y entonces ahí el vacío no es libre, sino que es interactuante, por todos los campos que hay, ¿no? Están todas las partículas interactuando, ¿cierto? Están sus campos de alguna manera asociados, están interactuando, ¿sí? La interacción, los términos de interacción son de nuevo abstracciones matemáticas, ¿sí? Son abstracciones matemáticas. En realidad, cómo es que interactúan las partículas sigue siendo un misterio. No se sabe en realidad qué es lo que ocurre cuando interactúan las partículas. Por ejemplo, cuando interactúa electrón-positrón para formar fotón, ¿sí o no? Interactúan en un punto. Las interacciones acá en campos cuánticos van a ser puntuales. Y en realidad no sabemos qué está ocurriendo, ¿sí? En la teoría de campos cuánticos, esa interacción se parametriza o se representa matemáticamente en términos de los campos, productos de campos. Entonces uno multiplica campos. Y uno dice, bueno, un término de interacción es un producto de campos cuánticos. Y eso representa matemáticamente la interacción. Pero en realidad hay campos cuánticos interactuando entre ellos, no. Esto es una representación matemática, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? ¿Sí? No sabemos qué está ocurriendo en realidad. Y cuando uno no sabe qué está ocurriendo en realidad, en una teoría, aparece algo que se llama singularidades o divergencias. Todas las divergencias que aparezcan en una teoría o las singularidades son consecuencia de la ignorancia con respecto a lo que está ocurriendo en algún fenómeno físico, ¿no? Cada que aparecen singularidades o divergencias es porque no sabemos lo que está ocurriendo en realidad. Eso es lo que me dice a mí un infinito. Un infinito en física es eso, ¿no? Para los matemáticos es otra cosa. Ellos entienden el infinito de varias maneras. No existe un solo infinito, por ejemplo. Hay muchas maneras de entender el infinito, pero para nosotros, en el contexto de la física, siempre que aparece una singularidad, una divergencia, un infinito, es porque hay algo que estamos desconociendo. Y aquí nosotros vamos a llegar a divergencias precisamente porque suponemos que las partículas todas interactúan en un mismo punto, que es algo necesario de hacer para preservar la causalidad, pero es como el origen de las singularidades, ¿no? El hecho de que todas interactúen en un punto, que después el hecho de que todas interactúen en un mismo punto del espacio-tiempo es equivalente a ir al espacio de los momentos y tener que integrar en todos los momentos lineales. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Cómo así que si una partícula, bueno, tres partículas interactúan en un mismo punto del espacio, es equivalente a que si me voy para el espacio de los momentos, la representación de los momentos lineales, es equivalente a tener que sumar todas las posibilidades en los momentos lineales de menos infinito a infinito, por ejemplo? ¿Eso por qué es? Pues por el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Porque el principio de incertidumbre de Heisenberg me dice, bueno, hay cantidades que no son compatibles. Yo no puedo medir ciertas cantidades físicas simultáneamente. Hay restricciones de las cosas que puedo medir en mecánica cuántica. Por ejemplo, no puedo medir al mismo tiempo la posición y el momento lineal de una partícula, ¿no? Porque cuando intento hacer eso, entonces si yo tengo la particulita aquí, que es una partícula cuántica, la única manera de medir la posición de la partícula es hacerla interactuar con una fuente externa, por ejemplo, con radiación electromagnética. Entonces tengo que enviar fotones. ¿Cómo hago para decir con mayor precisión dónde está ubicada esta partícula? Pues el fotón que yo envíe debe tener mayor energía. Entre mayor energía tenga el fotón, puedo decir con más precisión cuál es la posición de la partícula. Pero eso tiene como consecuencia que una vez que mido la posición de la partícula, como este sería un scattering relativista entre dos partículas, fotón, electrón, por ejemplo, el caso del scattering Compton, este electrón va a modificar su estado físico drásticamente y va a salir emitido en alguna dirección arbitraria que además no se puede predecir, puede que salga hacia arriba, puede que salga hacia esta dirección, ¿cierto? No sabemos exactamente en qué dirección va a salir, puede salir en cualquier dirección. Y entonces cuando yo vaya a tomar el reporte de en qué posición está la partícula,
estoy midiendo en realidad era la posición en la que se suponía que estaba, pero ya no está ahí, ahora está en otra parte, ¿sí o no? ¿Y en qué parte está ahora? No sé, puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede, en fin, ¿cierto? Eso quiere decir que yo afecto drásticamente el experimento si hago una medición, ¿no? Pero no solamente quiere decir eso, sino que además, entre más precisa sea la medición de la posición, más imprecisa es la medición del momento lineal, porque esta partícula puede salir en cualquier dirección y el momento lineal es un vector. Si yo cambio la dirección y cambio la velocidad, pues cambio el momento lineal. Y entonces, ¿qué pasa con los posibles valores que debe tomar el momento lineal? ¿Sí o no? Pues son infinitos, ¿no? En cualquier dirección y con cualquier magnitud. Y entonces, cuando la interacción ocurre en un punto, para ir al espacio de los momentos voy a tener que integrar. Voy a tener que integrar o sumar en todos los posibles valores de los momentos lineales. Y esas integrales usualmente divergen en la teoría de campos cuánticos. Con suerte, a veces no, ¿cierto? Pero la cosa es que si es una teoría consistente de la naturaleza, debería poder dar razón de todos los experimentos y además de las correcciones cuánticas a esos experimentos, ¿no? Cualquier corrección fina que uno haga. La cosa es que aquí digamos, fue uno de los principales problemas de esta teoría. Uno hacía una corrección cuántica y de inmediato obtenía una divergencia, ¿no? Por el hecho de tener que sumar en todos los posibles valores de los momentos. ¿Sí? Y entonces sí, el hecho de que la interacción ocurra en un punto implican divergencias. Cuando uno va al espacio de los momentos lineales, eso se observa haciendo integrales que luego ustedes evalúan, hacen el cálculo y dan divergencias. Por lo que hay que preguntarse, ¿y ahora qué hago con esas divergencias? ¿No? Esas divergencias se pueden remover a veces y a veces no, dependiendo de la teoría de campo cuántico concreta. Y entonces, el hecho de que yo pueda o no pueda remover divergencias me da un criterio para elegir una teoría de campo cuántico que represente a la naturaleza. Pero es un criterio teórico. La naturaleza no es la que impone el criterio, no es que la naturaleza escoge solo teorías en las que yo pueda remover infinitos, no, eso no tiene sentido, ¿no? No, es mi teoría la que tiene que explicar la naturaleza y mi teoría tiene que tener poder predictivo. Si una teoría da como resultado de de un cálculo de un observable, una divergencia, una singularidad, es una teoría con un bajo poder predictivo. ¿Sí? Una teoría con un buen poder predictivo, o sea que pueda hacer bien las predicciones, tiene necesariamente que arrojar resultados finitos, porque los experimentos no arrojan divergencias. En los experimentos, lo que sea que uno mida, siempre va a dar resultados finitos. Son números reales finitos, no son divergencias. O son curvas que están acotadas, que toman solo valores finitos a lo largo de toda la curva. Entonces no me pueden dar infinitos porque eso no tiene que ver con la realidad. Y entonces para nosotros solo teorías que se puedan remover los infinitos es lo que nos va a servir. Y eso significa solo teorías renormalizables. Y es un axioma que uno tiene que imponer, que bueno, más adelante lo escribo. Un axioma que uno tiene que imponer sobre las teorías. Únicamente puedo trabajar con teorías renormalizables. O la naturaleza se debe representar únicamente con teorías renormalizables. Si la teoría no es renormalizable, pues no me sirve de nada, ¿no? No tiene ningún poder predictivo. Mm, Pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea con este tipo de modelos, con este tipo de modelos. Entonces, detrás de eso hay un poco de matemáticas oscura, extraña, pero que sin embargo funciona, ¿sí? Y entonces hay que adoptar una especie de filosofía en la que
el modelo estándar o las teorías de campo cuántico que funcionan, las que están dentro del modelo estándar, son teorías efectivas de una teoría más general que sin embargo no conocemos. Y entonces las cantidades que divergen se pueden dividir como una parte finita más otra parte divergente, que por lo general se representa con polos complejos, ¿cierto? Se va al espacio de los complejos y las divergencias se ponen allá dentro de polos o singularidades, ¿cierto? Y todos esos polos y singularidades se consideran como parte de la ignorancia que tenemos acerca de la naturaleza, ¿no? Y entonces lo que se dice es, bueno, debe ser que hay una teoría efectiva, porque el modelo estándar es una teoría efectiva, de una teoría más general que desconocemos, y entonces esos infinitos seguramente en la teoría más general se cancelan, ¿sí? Entonces esos infinitos se cancelan por allá en la teoría más general, o dejan de aparecer por contribuciones que hacen finitas las integrales. Y entonces es algo que, por ejemplo, ocurre en la supersimetría, ¿no? Que esos infinitos que no me gustan con la supersimetría, que es una teoría más general que la del modelo estándar, pues se pueden cancelar, se pueden quitar, ¿no? O también es algo que hace la teoría de cuerdas, ¿no? De alguna forma esos infinitos se cambian, pero allá la filosofía es distinta porque allá lo que se dice es que la interacción no ocurre en un punto en realidad, ¿sí? Sino que se le da una estructura a las partículas, tienen estructura de cuerdas y entonces ya no hay interacciones en un punto, por lo que las integrales en el espacio del momento ya están acotadas, tienen condiciones de frontera, tienen límites bien definidos y entonces si yo le pongo límites definidos y no son integrales impropias, es decir, no pongo la integral de menos infinito a infinito, sino que le pongo límites bien conocidos, pues en general las integrales que aparecen no divergen, ¿no? No que no puedan diverger, puede que aparezcan polos, ¿no? Pero en general es una manera de hacer que la teoría de entrada sea finita, que una buena teoría debería reproducir los resultados experimentales sin necesidad de estar removiendo divergencias, ¿no? Entonces, aunque el modelo estándar es una teoría muy aceptada y bastante exitosa, digamos, es lo mejor que hemos podido hacer, tampoco hay que creer que, mejor dicho, es una teoría que de entrada tiene divergencias, tiene singularidades que hay que remover con procedimientos matemáticos no muy claros, ¿sí? Y entonces, aunque funciona y funciona muy bien, no es suficiente, ¿no? Debe haber una teoría más general que tenga como límite de bajas energías al modelo estándar y que no contenga esos infinitos. Y en eso se la pasa pues la mayoría de los físicos teóricos, ¿no? De partículas. Físicos teóricos, ¿no? Buscando una mejor teoría. Ese es otro camino, ¿no? A la hora de investigar. Bueno, todo eso es conceptualización de las cosas que estamos haciendo, pero nosotros íbamos aquí. Estos fermiones, bueno, están representados de esta manera, son soluciones de la ecuación de Dirac, todos los 12 fermiones en el modelo estándar. Y bueno, aquí está más o menos una explicación de qué es cada objeto que aparece aquí en esta representación. Pero bueno, no es lo único que existe. De hecho, existen también otras partículas del modelo estándar. Por ejemplo, el bosón de Higgs, ¿no? Entonces, miren que el bosón de Higgs es la única partícula escalar. Es la única partícula escalar que se ha observado en la naturaleza y por lo tanto que pertenece al modelo estándar, ¿no? Escalar significa que es invariante bajo transformaciones de Lorentz. O sea que si ustedes le hacen una transformación de Lorentz al campo que representa esta partícula, obtienen el mismo campo. Obtienen el mismo campo. Esta partícula además no tiene spin. Es una partícula sin spin, o sea, el spin vale cero, que es una de las propiedades que sí se midieron de este bosón escalar. Y como vale cero y cero es un número entero, entonces se dice que es un bosón, ¿no? Los bosones son partículas de spin entero. Entonces el cero es un entero, entonces es un bosón. Los fermiones son partículas de spin semientero. Entonces todas estos fermiones tienen spin 1 medio, que es un número semientero, entonces son fermiones.
El bosón de Higgs tiene spin 0, que es un número entero, no es el único número entero, no, pero es un número entero. Entonces es un bosón. Es un bosón escalar, o sea, invariante de Lorentz, pero además tiene spin 0, no tiene carga eléctrica, es neutro, no tiene carga eléctrica y tiene una masa bastante grande comparada a las demás partículas, salvo por una partícula que es el quark top. El bosón de Higgs es más pesado que todas las demás. Entonces el bosón de Higgs tiene una masa, de acuerdo con el último experimento combinado en el LHC con alta luminosidad, de 125.11 gigaelectronvoltios. ¿Sí o no? Que es el último resultado que yo les compartí por ahí en el grupo. El resultado pues de Atlas, pero combinando los últimos dos resultados experimentales, el RAN 1 y el RAN 2, combinados los dos, da una masa de 125.11 y una incertidumbre de 110 MeV, o 0,11 GeV. Y ese por ahora es el resultado más preciso que hay. Pero la cosa es que se van a seguir haciendo más estadística. Justo ahorita el LHC está corriendo, es el RAN 3, de aquí al 2025. De aquí al 2025, desde el 2022 hasta el 2025 tomando datos. Y eso va a disminuir mucho más la incertidumbre experimental de este parámetro. La va a reducir al orden de entre 10 a 50 MeV. Ahorita está en 110 MeV, no. Que es la razón por la que los cálculos teóricos tienen que igualar esa incertidumbre experimental. Hay que también hacer los cálculos teóricos para poder comparar predicciones teóricas con resultados experimentales. Entonces las predicciones teóricas tienen que tener incertidumbres teóricas del mismo orden que las incertidumbres experimentales o menor, en lo posible que sean menor, para poder verificar si en verdad hay alguna desviación del cálculo teórico con respecto a los resultados experimentales, ¿no? O bueno, la desviación significaría el modelo teórico no está completo, no es suficiente, ¿cierto? Lo que está, lo que evidentemente está bien es el resultado experimental, ¿no? El resultado experimental es lo que me dice cómo se comporta la naturaleza. El resultado teórico, pues, es una explicación, un modelo para tratar de entender cuáles son los principios fundamentales de la naturaleza, explicar de alguna manera lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero pues si de alguna forma hay una desviación de lo que predice el modelo con respecto al resultado experimental, entonces uno sabe que el modelo no está completo. Debe haber algo que le hace falta, ¿sí? Nueva física que no conocemos y que hay que investigar qué tipo de nueva física es. Pero para eso se necesita obligatoriamente que las incertidumbres teóricas y las experimentales sean del mismo orden. No puede ser que yo tenga un cálculo teórico con una incertidumbre mucho más grande que la experimental, porque entonces ahí cualquier cosa ajusta, ¿no? No se podría ver ninguna desviación, ¿no? Tienen que ser evidentemente las incertidumbres del mismo orden o la teórica ser menor que la experimental, que sería pues lo mejor, ¿no? Lo ideal, ¿sí? Entonces aquí hay que evidentemente hacer cálculos de precisión. Y los cálculos de precisión por ahora solo se pueden hacer con las técnicas de los diagramas de Feynman. Es una técnica ineficiente, porque básicamente es una teoría de perturbaciones en la que a medida que yo aumento el orden perturbativo, los términos que aparecen en la serie explotan. Aumentan casi exponencialmente, ¿no? Entonces, al ir aumentando el orden de la serie perturbativa, empiezan a multiplicarse, a haber una explosión de términos. Entonces, la primera corrección cuántica implica evaluar cientos de diagramas, por ejemplo, la corrección a un observable físico como la masa del bosón de Higgs. La primera corrección cuántica ya incluye evaluar cientos de diagramas, ¿no? A primer orden. Pero si uno va a segundo orden,
pues en las correcciones cuánticas, en los loops. Entonces ya se aumentan los diagramas a miles de diagramas. Pasar de evaluar 100 a evaluar 1000 o algo así. Y si lo quiere hacer aún más preciso, a tercer orden, 3 loops, entonces se vuelven del orden de los 10.000, ¿no? 10.000, 20.000, incluyendo pues todas las partículas, ¿no? Y así. Y entonces es muy, si se llega a requerir un cálculo aún más preciso, a cuarto orden, entonces se vuelve algo inmanejable, ¿no? De 10.000 a 100.000 y así. Lo que significa, como hay que evaluar miles de amplitudes de diagramas de Feynman, que a fin de cuentas son expresiones matemáticas extensas, una amplitud de esas pues fácilmente puede ocupar varias páginas, ¿sí o no? Y tener miles de amplitudes y tener que hacer manipulaciones algebraicas sobre esas miles de amplitudes no es algo que se pueda hacer a mano. Por lo que ahorita ningún físico teórico sobrevive sin saber usar una herramienta computacional, porque ¿qué va a ir a hacer a mano? Si no? Es necesario entonces, evidentemente, saber las técnicas de programación modernas que se están utilizando para poder hacer ese tipo de cálculos de alta precisión. Porque por ahora es la única manera en la que se puede calcular con tanta precisión los observables de forma teórica. Mientras no aparezca otro esquema, otra manera de hacer esos cálculos y que se obtenga con la misma precisión, pues hay que hacer los diagramas de Feynman, ¿no? Hay que ponerse a hacer diagramas de Feynman, que es lo que básicamente les voy a enseñar en estos seminarios, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs también tiene un campo, ¿no? Digamos, aquí teníamos 12 fermiones, hay solo uno en el modelo estándar, que también es una pregunta que uno se hace, ¿no? Porque solo hay un campo escalar nada más, ¿sí? Una extensión minimal, incluyendo otro campo escalar, al modelo estándar, podría mejorar ciertos problemas, ¿no? Entonces uno empieza a preguntarse, ¿por qué solo un escalar? Solo uno, que es el bosón de Higgs. Por ahora no se ha observado otro campo escalar en los experimentos, ¿no? Pero hay razones para pensar que sí existe otro escalar. Bueno, hay un escalar que está apareciendo a una energía de 96 gigaelectronvoltios, que es más liviano que el bosón de Higgs, ¿no? Y que por ahora tiene una significancia de 3 sigma. Hasta que no sean 5 sigma, no se puede decir que existe ese nuevo escalar. Pero sí está apareciendo en los experimentos y es posible que de pronto aparezca. Si aparece, entonces todos los modelos que tienen dos bosones de Higgs neutros escalares, pues empiezan a cobrar fuerza. Entonces, el modelo de dos dobletes de Higgs o la supersimetría, ¿no? Esos son modelos con extensiones en el sector escalar, Pero por ahora solo hay uno, un solo escalar, un solo campo escalar. Y de nuevo, ¿cómo se representa este campo escalar? Se representa con un campo cuántico. Uno puede poner el gorrito aquí arriba para que quede claro que es un campo, pero no es necesario, en los textos no lo ponen, ¿no? Yo lo pongo como por que no se les olvide que esto es un operador también. El campo escalar usualmente se representa con la letra phi griega, pero a veces, bueno, en muchos libros de una vez ponen el AH de Higgs, ¿no? Pero bueno, vamos a ver como phi de campo escalar. Y de nuevo la representación pues es muy similar a esta representación del campo fermiónico, pero con algunas diferencias. Entonces voy a tomar esta fórmula y la voy a modificar apropiadamente. No tiene spin, no tiene spin. Si no tiene spin, no puede haber una suma en los spins. Entonces quito la suma en los spins. No puede aparecer el spin por ningún lado. Porque no tiene spin. ¿Cómo voy a promediar en si el spin vale 0? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Es un campo escalar. O sea que no
transforma con las transformaciones de Lorentz, o si usted le hace una transformación no le pasa nada. Y si no se mezcla bajo transformaciones de Lorentz, ¿cuántas componentes deben haber? ¿Se puede representar esto con un arreglo, una matriz columna con varias componentes? No, no, porque se mezclaría bajo Lorentz de alguna manera. Solamente puede haber una componente, no puede haber más de una. O sea que no puede existir estos espinones que están acá, que tienen 4 componentes, porque si tuviera 4 componentes, yo le aplico una matriz de transformación de Lorentz, que es una matriz 4×4, un boost, por ejemplo, y mezclo las componentes, y eso significaría que el campo sí transforma de alguna manera. No necesariamente tiene que transformar con un cuadrivector, puede transformar de otra manera, pero sí se mezclarían las componentes. Para que no se mezclen las componentes, que significa para que no se transforme bajo transformaciones de Lorentz, sino que quede invariante, es necesario que solo tenga una componente, ¿sí, no? Y entonces no puede tener este coeficiente acá. Y por último, este campo no tiene carga eléctrica, es neutro, el bosón de Higgs no tiene carga eléctrica. Y entonces su partícula y su antipartícula son la misma cosa, por lo que esta C no tiene sentido tampoco acá. Y esta es, obviamente, la representación de la teoría de campos cuánticos, pues de un campo escalar. Y mire que la pudieron derivar de, bueno, la derivé yo, pero del campo de Dirac, ¿no? Del campo de Dirac. Y entonces, de nuevo, ¿no? Es una suma, pues en todos los posibles momentos lineales, ¿cierto? Porque estoy haciendo un cambio de base del espacio de las posiciones al espacio de los momentos. Hay unos factores en el denominador que tienen que ver con que esta medida debe ser invariante de Lorentz, ¿sí? Y hay unos operadores creación y aniquilación, ¿no? De la misma partícula. Porque en este caso el bosón de Higgs, al no tener carga eléctrica, pues su partícula y su antipartícula son la misma vaina, ¿cierto? Esa es la idea con esto. Entonces la representación es más fácil, más simplificada para el caso de este campo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ecuación de movimiento que satisface este campo cuántico, ¿no? En el caso de el fermión, la ecuación de movimiento era la ecuación de Dirac, ¿cierto? Pero en el caso de este campo escalar, la ecuación de movimiento es la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Entonces ustedes tienen que decir, bueno, este campo satisface la ecuación de Klein-Gordon. Ecuación de Klein-Gordon. Y entonces, ¿cómo es la ecuación de Klein-Gordon? Voy a escribirlo en términos de derivadas parciales. El de Alambertiano, que no es más que la contracción de dos cuadrivectores derivada covariante y contravariante, ¿no? Entonces esta es la cuadriderivada covariante, la cuadriderivada contravariante, y contraje los índices, el contravariante con el covariante, para formar un escalar de Lorentz, que es el operador de Alambertiano, ¿sí? El de Alambertiano. Y a ese de Alambertiano le sumo la masa de la partícula al cuadrado, en este caso sería la masa del bosón de Higgs. Pongo unos paréntesis acá, pongo el campo aquí, y esto igual a 0, ¿no? Entonces está la ecuación de movimiento que satisface el campo escalar de spin 0, como el bosón de Higgs. Bueno, también hay piones que tienen spin 0, ¿no? Pero son partículas compuestas. Eso quiere decir, este campo cuántico es solución de esta ecuación diferencial, y ustedes lo pueden mostrar explícitamente aplicando la ecuación al campo, ¿no? O sea, metiendo las derivadas y dándose cuenta que en efecto es así, ¿no? Que no es difícil de ver, porque en el espacio de los momentos pues quedaría menos i por menos i, sería i al cuadrado, que es menos 1, menos p cuadrado más m cuadrado
aplicado a phi igual a 0, y entonces p cuadrado igual a m cuadrado, y eso no es otra cosa más que una fórmula relativista que me dice el cuadrimomento al cuadrado, si lo miro en el sistema propio del bosón escalar, del bosón de Higgs, pues se convierte en la masa propia al cuadrado, ¿ya? P cuadrado igual a m cuadrado. Eso es lo que les daría si aplican esto directamente a este campo. P cuadrado igual a m cuadrado. Pues sí, ¿no? Una fórmula relativista. O la ecuación de Klein-Gordon. Bueno, no solamente está el bosón de Higgs, que de hecho pues tiene una importancia muy grande en el modelo estándar, porque en el modelo estándar el bosón de Higgs, a través del mecanismo de Higgs, es el que dice cuál es el valor de la masa de estas partículas elementales, de todas ellas, ¿cierto? Pues todas las que tengan masa, las que no tengan masa, pues no interactúan con el campo de Higgs. Las que tienen masa, su masa ocurre debido a que interactúan con el campo de Higgs. Es una consecuencia que interactúen con el campo de Higgs. Y entonces la masa es una medida de qué tanto interactúa con el campo de Higgs. Entre mayor sea la interacción, más masiva es la partícula. Entonces hay partículas que interactúan más con el campo de Higgs que otras. Y la masa, en este caso, se entendería como una medida de la interacción de las partículas con el campo de Higgs. ¿Sí? De esa manera se entendería la masa en el mecanismo de Higgs. Pero bueno, todo eso tiene una historia larga que de pronto más adelante volvemos a retomar. No solamente existen fermiones y un bosón escalar, sino que además existen bosones, bosones vectoriales o bosones de fuerza, los que llevan la interacción. Estas partículas que están aquí son las responsables de que interactúen las otras partículas, ¿cierto? De alguna manera. Por ejemplo, el fotón es el responsable de la interacción electromagnética. Una partícula cargada interactúa con otra partícula cargada gracias a que existen entre ellas un transporte de información que se lleva a través de este fotón, ¿no? Entonces, un electrón se da cuenta que hay un protón y cambia su trayectoria acercándose hacia el protón porque, porque hay una información que se transmite de una partícula cargada a la otra a través de un campo o de una partícula que se llama el fotón, ¿no? Entonces los protones emiten fotones y los electrones los reciben y básicamente le dicen, mire, estoy aquí, y entonces se acerca. ¿Sí? Quiere decir, hay una partícula responsable de la interacción. Una partícula responsable de la interacción. Actualmente se midieron ondas gravitacionales y entonces cuando se empiezan a medir ondas, así como las ondas electromagnéticas, entonces se empieza también a pensar en la posibilidad de que existen cuantos de esa onda. Y los fotones son cuantos de ondas electromagnéticas, ¿no? Las ondas electromagnéticas están constituidas de fotones. Y entonces existe la posibilidad, ya que se midieron las ondas gravitacionales, de que existan gravitones. O sea, partículas de gravedad, ¿no? La gravedad se podría entender entonces en términos de unas partículas mensajeras que le dicen a las masas cuando una está en la vecindad de la otra, ¿no? Es decir, ¿por qué la Luna le da vueltas alrededor a la Tierra? ¿Qué mecanismo hace que la Luna le dé vueltas alrededor de la Tierra? Bueno, puede ser que haya unas partículas mensajeras llamadas gravitones, que son las encargadas de que la Luna se acerque a la Tierra porque llevan la información necesaria para que se acerque, ¿no? Aunque la explicación podría ser totalmente distinta como la de la relatividad general, ¿no? Algo que nada tiene que ver con un transporte de partículas de un cuerpo al otro, como pasa con las cargas eléctricas, podría ser más bien la explicación de Einstein de la curvatura del espacio-tiempo, que es muy diferente, ¿no? Es otra manera de explicar por qué un cuerpo se acerca a otro cuando en principio están separados y nada los conecta, ¿no? Porque si ustedes ven dos masas, se atraen gravitacionalmente, pero ¿por qué si nada las conecta, no? No es que están unidas a través de una cuerda, ni hay un caucho que sale de una y llega a la otra, no. ¿Sí, no? Están separadas y entre ellas en principio hay vacío. ¿Por qué entonces una se atrae a la otra? Bueno, está la explicación de
la curvatura del espacio-tiempo de Einstein, ¿sí? Pero también puede haber un mecanismo cuántico para que eso ocurra, que es el transporte de información a través de partículas de fuerza o partículas de interacción llamadas gravitones, ¿sí? Esas partículas no se han observado, no se han observado, entonces todavía no se sabe por qué dos masas se atraen en realidad de manera concreta. Aunque todo el mundo lo trivializa y todo el mundo está acostumbrado a ver que los objetos caen por acción de la gravedad, ¿cierto? Cojo una pelotica, la suelto y cae hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero ¿por qué no? A nadie todo el mundo lo ve trivial, pero en realidad no se sabe por qué. ¿Sí? Con la interacción electromagnética, bueno, ya se sabe el mecanismo en realidad, ¿no? Los fotones salen de una partícula cargada y llegan a la otra y transportan esa información. Entonces, las partículas de fuerza son los fotones en el caso del electromagnetismo. Y estos fotones tienen una representación matemática con ciertas propiedades. Primero, se comportan como cuadrivectores bajo transformaciones de Lorentz. Y entonces se dice que su campo cuántico es un campo vectorial, en el sentido que transforman como cuadrivectores bajo transformaciones de Lorentz. Eso quiere decir, estos campos que van a representar al fotón transforman de la misma manera que transforma la cuadriposición bajo transformaciones de Lorentz. O sea que transforman con las mismas matrices de Lorentz, con los boosts y las rotaciones, etcétera, ¿no? Las mismas matrices de Lorentz, ¿sí? El fotón tiene spin 1, tiene spin 1. Pero no tiene masa y como consecuencia el fotón solo tiene 2 grados de libertad independientes, no 3, ¿no? Porque en mecánica cuántica uno ve que una partícula de spin 1 podría tener 3 estados posibles, estados de momento angular de spin, ¿no? Spin 1, spin 0 o spin menos 1. Esa sería la multiplicidad de la componente z del operador spin, ¿sí? Es decir, los posibles valores que tienen los números cuánticos que representan autovalores del spin. 1, 1, 0, menos 1. Sin embargo, el fotón solo tiene dos posibles valores, 1 y menos 1, que tiene que ver con el hecho de que satisfacen unas simetrías que se llama simetría gauge, que absorbe el otro grado de libertad independiente que quedaba, que era el longitudinal, ¿no? Y que hace que la partícula en realidad no tenga masa, ¿sí? Entonces los fotones no tienen masa porque solo tienen 2 grados de libertad independientes, pero bueno, eso es una historia que uno debería aprender en relatividad especial. Que si no la saben, bueno, toca revisarla, entender por qué los fotones no tienen masa, no tienen masa, ¿no? Entonces, tiene que ver con el número de grados de libertad independientes. Solo tiene 2 grados de libertad independientes. ¿Sí? Bueno, los fotones son los responsables de la interacción electromagnética. Entonces son partículas de spin 1 que no tienen masa y que se comportan como cuadrivectores. Entonces son bosones vectoriales. A eso se le denomina bosón vectorial. ¿Por qué se le denomina bosón vectorial? Porque bosón es porque el spin es entero, spin 1, 1 es un número entero, ¿no? Y vectorial porque transforma como un cuadrivector bajo Lorentz, que es distinto al bosón escalar, ¿no? El bosón de Higgs. El bosón de Higgs tiene spin 0 y es invariante bajo transformaciones de Lorentz, ¿no? Todas las otras partículas de fuerza son iguales en ese sentido. Tienen spin 1, todas estas, y también transforman como los cuadrivectores posición bajo transformaciones de Lorentz, o sea que son todas bosones vectoriales. Pero tienen diferencias significativas, ¿no? No son, o sea, aunque son bosones vectoriales, todas sí tienen propiedades muy diferentes, ¿cierto? Porque para empezar, hay unas que son masivos y otros que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el gluón es el responsable de la interacción entre los quarks.
Y yo la vez pasada les decía, bueno, la fuerza fuerte es algo totalmente distinta a la electromagnética, ¿no? En este caso, entre más lejos estén dos quarks, mayor es su interacción, que es distinto a lo que ocurre con la gravedad o con el electromagnetismo, ¿no? Entre más lejos estén dos partículas, la interacción gravitacional o la electromagnética se va haciendo cada vez más débil hasta que la partícula eventualmente podría escapar de la interacción, ¿no? En la fuerza fuerte ocurre lo contrario, ¿no? Entre más lejos estén dos partículas, cada vez es mayor la interacción, haciendo que esas partículas, esos quarks, queden confinadas. O sea que llega un punto en el que ya no pueden escapar y entonces quedan confinadas en ciertas regiones esféricas, ¿no? No se pueden escapar de ahí, que es lo que pasa con los protones, ¿no? El confinamiento cuántico. Bueno, el gluón es una partícula que media la interacción entre quarks, similar al fotón, ¿cierto? El protón emite un fotón, el electrón lo absorbe, ¿cierto? Con los gluones pasa algo similar, pero los gluones no solamente mm, median cargas eléctricas, ¿cierto? Sino que además tienen otros números cuánticos, que es un número cuántico que se llama el color. Y entonces en realidad el gluón no existe en una sola forma, sino puede existir en 8 formas diferentes, porque puede tener 8 colores distintos, que solamente significa 8 posibles valores de un número cuántico que se llama el color. Lo que significa que, bueno, eso mezcla, la interacción entre dos quarks no es nada trivial. No es nada trivial porque obviamente hay una transformación donde se involucran 8 posibles valores de los gluones. Pero, digamos, no, ahorita no vamos a entrar a esos detalles. Esos detalles tienen que ver con una teoría que se llama la cromodinámica cuántica, que es una teoría de campo cuántico no abeliana y, bueno, que tiene un poco de complicaciones que de pronto en algún momento podemos mencionar más adelante, ¿sí? En todo caso, por ahora, lo único que tienen que saber es que existe el gluón, es un bosón vectorial y es el que media las interacciones entre los quarks. Eso es por ahora lo que tienen que saber, ¿no? Una partícula de spin 1 que no tiene masa, que transforma como un cuadrivector y que es la responsable de la interacción entre quarks. ¿Listo? O sea, pertenece a la interacción fuerte o a la cromodinámica cuántica. El fotón, en cambio, pertenece a la interacción electromagnética y la teoría que la describe es la electrodinámica cuántica, ¿no? Aquí ya van dos teorías, electrodinámica cuántica y cromodinámica cuántica o QCD, la QCD, ¿no? Esta sería la QED, la de la izquierda, ¿cierto? Por Quantum Electrodynamics. Y la de la derecha sería la QCD por Quantum Chromodynamics. Entonces son dos teorías distintas con bastantes diferencias, ¿no? Bueno, hay otra teoría que es la interacción débil, que es la que me dice cómo se desintegran los núcleos atómicos. Y en esa teoría aparecen también unos bosones vectoriales que son los encargados de la interacción nuclear débil, ¿cierto? La responsable de los decaimientos beta. Y esos bosones de fuerza tienen masa. Son distintos al gluón y al fotón en eso, en que tienen masa. Y como tienen masa, en realidad tienen 3 grados de libertad independientes, distinto al fotón que tiene 2. ¿No? El fotón tiene 2, los bosones Z y W tienen 3, son partículas masivas, ¿no? Entonces el bosón W es un bosón pesadito, pesa como 80 gigaelectronvoltios. No es tan pesado como el quark top ni como el Higgs, ¿no? Miren, el top pesa 175 gigaelectronvoltios, el Higgs pesa 125, el bosón W pesa 80 más o menos, y un poco más. Y el bosón Z pesa un poco más, pesa como 90, 91, 92 Jeff, ¿sí? El bosón W tiene carga eléctrica, la misma carga del electrón, la misma carga eléctrica del electrón. Tiene spin 1, igual que todos los otros bosones de fuerza, pero tiene carga eléctrica y tiene masa. Mientras que el bosón Z no tiene carga eléctrica, es neutro, pero sí tiene masa. Entonces, cada una de estas partículas tiene sus propiedades y son bien distintas, ¿no? Entonces, el bosón Z tiene masa 90 Jeff, no tiene carga eléctrica, tiene spin 1, ¿sí? Y transformado como un cuadrivector bajo transformaciones de Lorentz.
Y el bosón W- que ponen acá en realidad es la antipartícula del W+, entonces no es necesario ponerla. En el contenido de materia están estas 4, esto formaría parte de la antimateria, ¿no? La antimateria. Y entonces hay 4 bosones vectoriales. 4 bosones vectoriales. Que se tienen que representar de nuevo con un campo cuántico similar a los campos cuánticos que hemos estado escribiendo ahorita, ¿no? Entonces lo escribimos por acá. Los bosones vectoriales. 4 bosones vectoriales. ¿Qué son los vectores de fuerza? Y estos bosones vectoriales pueden ser masivos o pueden ser sin masa, ¿no? O sea, pueden ser masivos o massless, que significa que no tienen masa, ¿cierto? Como el fotón o el gluón. El fotón o el gluón no tiene masa, en cambio el bosón Z o el bosón W sí tienen una masa. Y eso implica que el número de grados de libertad independientes cambian, ¿no? Si tienen masa, hay 3 grados de libertad. Los 3 grados que corresponden al spin o a la helicidad también, ¿cierto? Que la helicidad es la proyección del spin a lo largo del momento lineal. Entonces, 1, 0, 1. Mientras que para los que no tienen masa, 1 o menos 1. Y ya, ¿sí? ¿Y cómo se representa entonces, de nuevo, estos campos? Primero, se representan con el cuadripotencial, que tiene un índice de Lorentz mu acá, el cuadripotencial, y que es función, de nuevo, del espacio-tiempo. Este es el cuadrivector espacio-tiempo, ¿no? Entonces se representan con un cuadripotencial. El que sale en la electrodinámica relativista, en la formulación covariante de la electrodinámica, ¿no? El cuadripotencial, que la primer componente es el potencial escalar y las otras 3 componentes son el potencial vector asociado al campo magnético, ¿no? Del mismo cuadripotencial. Entonces se representan con un cuadripotencial. Ese cuadripotencial sí tiene una suma en espines, pero en realidad lo que se hace aquí es ver la proyección a lo largo del momento lineal que se llama la helicidad. No se mide el spin acá en realidad, o no se representa con este número cuántico, sino que se representa con la helicidad. Y se representa con la helicidad tomando en cuenta que los fotones en todos los sistemas de referencia inerciales siempre se mueven con la misma velocidad, ¿no? Digamos, las partículas sin masa, las partículas massless, siempre se mueven con la velocidad de la luz en el vacío. Entonces lo que le interesa a uno ver es la proyección del spin a lo largo de la dirección de movimiento, la helicidad. También debería haber una suma, entonces, en todos los posibles momentos. No debería haber acá este coeficiente que es un spinor, sino que debería haber algo similar a un vector de polarización que tenga el mismo índice de Lorentz. Entonces vamos a llamarlo epsilon y tiene el índice de Lorentz. ¿Sí? Y en vez del spin tiene la helicidad. Entonces este epsilon es un vector de polarización que tiene 4 componentes, o sea, es un cuadrivector, se transforma como un cuadrivector bajo transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Y aquí pues debería estar el operador aniquilación de las antipartículas, la misma onda plana, otro vector de polarización, pero ahora este vector de polarización debería estar con el conjugado, ¿cierto? Porque en general las componentes pueden ser números complejos, entonces debe aparecer el complejo conjugado. Aquí está la helicidad. Y aquí, bueno, a veces sí hay partículas y a veces sí hay antipartículas y a veces no. Depende del caso concreto, ¿no? Entonces lo dejamos en general con la C. Para el caso del fotón, el fotón no tiene carga eléctrica, o sea que su antipartícula es el mismo fotón. Pero para el caso del bosón W, el bosón W sí tiene carga eléctrica, la misma carga del electrón. Y entonces el W más tiene una antipartícula que es el W menos. ¿Sí? Entonces sí tienen antipartícula, por lo que habría que dejar acá la posibilidad de crear antipartículas, ¿no? Y el caso del bosón Z tampoco tiene antipartícula. Bueno, la antipartícula es la misma partícula. Se podría entender mejor así, porque no tiene carga eléctrica. Entonces esta sería la representación de la teoría de campos cuánticos de un bosón vectorial masivo. Entonces bosón vectorial masivo
o masles, perdón, de un bosón vectorial, esta sería su representación, la representación de un bosón vectorial. Que tienen que recordar es una partícula de spin 0. Bueno, yo por acá no puse en las notas el spin, pero lo dije varias veces, aunque la voy a dejar, ¿no? Aquí deberían tener claro que esto es spin 1 medio. Lo dejamos como para que quede mejor en las noticas. Esto es spin 0. Y estas partículas tienen spin 1. ¿Sí? Y más de esto no se ha observado en la naturaleza. Más de esto no se ha observado en la naturaleza. ¿Sí? Eso quiere Profesor, decir, sí. no entendí bien a qué se refería con ese epsilon, con el índice mu. Pues la cosa es que aquí otra vez esto es una expansión en series de Fourier, donde estoy haciendo un cambio de base, de la base de las coordenadas a la base de los momentos lineales, ¿no? Entonces, de nuevo, hay vectores base, ¿sí? Y hay coeficientes. Si a la izquierda tengo un cuadrivector, porque este AMU es el cuadrivector potencial, significa que tengo 4 componentes. Mu es el índice de Lorentz y mu va desde 0 hasta 3. Si a la izquierda tengo un cuadrivector, porque estas son sus componentes, a la derecha también tengo que tener un cuadrivector, por lo que necesariamente el coeficiente de este vector base tiene que ser un cuadrivector. ¿Sí? Pero miren que ese cuadrivector pues es un factor de todo esto, de esta onda plana, de toda esta suma, etc. Entonces pues en general es distinto a la que está aquí, ¿no? Es un cuadrivector que va a tener una estructura más sencilla, ¿no? Que toda la... A ese cuadrivector se le llama vector de polarización. Vector de polarización. Y pues tiene distintas formas dependiendo de si la partícula es masiva o no es masiva. ¿Sí? Entonces, depende de si la partícula es masiva o no es masiva, él va a tener distintas estructuras. En todo caso, este vector polarización obedece, obedece la siguiente ecuación. Entonces, ¿cómo ponemos? Para partículas vectoriales, o bosones vectoriales mejor. Para partículas que sean bosones vectoriales, estas obedecen lo siguiente. ¿Qué obedece estas partículas? Obedecen esta relación. P mu, epsilon mu, de este P sigma, bueno, todo este cuadrivector que está aquí. Esto vale 0. Y aclarando que esto es en el gauge de Lorentz. Así, ¿sí? Entonces no importa si la partícula es masiva o no es masiva, ella va a satisfacer siempre esta ecuación, ¿sí? En 4 dimensiones. Y de aquí se obtiene la expresión para estos vectores de polarización. Son cuadrivectores tales que se cumplen esta ecuación. Y entonces, por ejemplo, para partículas masivas uno podría tener un ejemplo acá. Por ejemplo, para una partícula masiva que se mueva a lo largo del eje Z, ¿sí? Entonces, para una partícula masiva moviéndose a lo largo del eje Z. Para una partícula masiva moviéndose a lo largo del eje Z. Uno tendría la solución siguiente, ¿no? Que se mueva a lo largo del eje Z significa que el cuadrimomento, ¿qué forma tiene? Tiene una componente temporal, que es la energía, y solo tiene una componente espacial, que sería el momento lineal, en dirección Z, ¿no? Y ya. Esta sería el cuadrivector momento lineal, ¿no? El cuadrimomento. Ustedes pueden mostrar que, esto lo pueden hacer, pueden mostrar que existen 3 vectores, en este caso de polarización, que son los siguientes, si la partícula es masiva. El primero
Los dos primeros son los que tienen helicidad más o menos 1. ¿Sí? Más o menos 1. Y serían estos cuadrivectores. 1, 2, 3, 4. De nuevo, estas soluciones uno no las va a utilizar explícitamente. ¿Sí? Yo las pongo así como puse las de Dirac, pero esto no lo utiliza uno explícitamente. ¿Sí? Entonces, miren, este sería, por ejemplo, uno de estos vectores, dos de los vectores de polarización, el de spin 1 y el de spin menos 1. Tendrían esta forma. ¿Sí? Y entonces acá lo único que hay son números. No hay funciones. No hay funciones dentro. Que es distinto a, bueno, los espinores que yo puse de Dirac acá, donde sí habían funciones, ¿no? Aquí no hay funciones, son solo números. Y se llaman vectores de polarización. Son los que me dicen en realidad cuál es el spin de la partícula. Spin arriba, spin abajo, spin 0, ¿sí o no? Y el otro, ¿cuál sería? El otro sería el de spin 0, si la partícula es masiva. Y pues la expresión es esta, ¿no? 1 sobre m, y bueno, tiene también 4 componentes, son cuadrivectores. Y aquí pondría la norma de P. ¿Sí? Hay una cosita que me hace falta poner aquí, ¿no? Porque esto es una componente, la norma. ¿Sí o no? La magnitud de P, ¿sí? Porque es una componente, ¿no? No es un vector. Pondría, bueno, es casi evidente, 0, 0 aquí, y acá pondría E, obviamente. Entonces, si ustedes se ponen a mirar estos cuadrivectores, salvo por factores de normalización, ustedes hacen este producto minkowskiano de este cuadrivector con estos otros dos, y se van a dar cuenta que eso da 0. Y entonces esas son 3 posibilidades para el caso en que la partícula es masiva. Entonces, ¿por qué hay 3 posibilidades? Porque la partícula es masiva. Y entonces deben haber 3 grados de libertad. Para partículas masivas no se tiene la invarianza gauge. O sea que no se tiene el gauge de Lorentz. Aquí hay que aclarar. Esto es para partículas masas, ¿no? Entonces, en general esto se satisface siempre. Todas las partículas masivas lo satisfacen, es simplemente aplicarle la derivada acá y darse cuenta de esta relación. Apliquen la derivada, la cuadriderivada a este campo y dense cuenta que ocurre esta ecuación que está aquí. Porque esta P va a bajar acá y entonces la ecuación de movimiento que satisface este campo debe ser la misma ecuación de Klein-Gordon, pero sin un término de masa o con un término de masa. Se van a dar cuenta que esto siempre se cumple, ¿no? Y luego de aquí uno obtiene obviamente estos espinores, estos vectores de polarización, porque son los vectores que al hacerle el producto escalar con esta cantidad, pues me da 0, ¿no? Entonces es una manera de obtenerlos. Es una manera de obtenerlos. Entonces, ¿cuál es la ecuación de movimiento que satisface este campo cuántico? La ecuación de Proca, ¿no? En general, es la ecuación de Proca. Sí, en general. Y entonces debería ser la misma ecuación que está acá, ¿sí o no? Entonces, en general, pero hay que tener cuidado, se cumple esto. Pero miren que esto es una generalidad, estoy metiendo todos los bosones vectoriales acá. Y entonces estoy diciendo, bueno, hay bosones vectoriales que tienen masa y otros que no. Cuando no tienen masa, pues este término se anula. Este término sería 0. ¿Sí? Cuando tienen masa, pues no se anula y se satisface esta ecuación. Entonces uno puede reemplazar este campo en esta ecuación y darse cuenta que se obtiene este resultado. ¿Sí? Se obtiene este resultado. En el espacio de los momentos, esta ecuación se convierte en esto. ¿Sí? En el espacio de los momentos. Son exactamente lo mismo. Pero noten en particular, ya no en general. Para los fotones,
¿qué ecuación se tendría? ¿Y por qué? A ver si entendemos un poquito. Este índice de Lorentz debe ser otro acá. Pongámosle un índice distinto. Bueno, uno distinto al spin rojo, ¿no? Se tendría esta ecuación. Que sin embargo son las mismas ecuaciones de Maxwell, solo que asumiendo el gauge de Lorentz. Aquí en este procedimiento de cuantización que yo estoy mostrando, estoy asumiendo que el fotón, o que cualquier campo vectorial massless, ¿no? Por ejemplo, el gluón también, esté en el gauge de Lorentz, ¿no? Eso tiene varias ventajas, que esté en el gauge de Lorentz. Recuerden que en el gauge de Lorentz uno puede desacoplar las ecuaciones de onda que satisfacen los potenciales eléctrico y magnético, por eso es que uno va al gauge de Lorentz, ¿no? Porque si, bueno, hay otra manera también de hacerlo, el gauge de Coulomb, pero es mucho más clara, o por lo menos la invarianza de Lorentz se ve explícitamente en el gauge de Lorentz. En el gauge de Coulomb también se puede cuantizar el campo, pero bueno, eso tiene otras complicaciones. No, la cuantización del campo del fotón no es cualquier cosa, eso toca estudiarlo en detalle. Nosotros ahorita simplemente damos una expresión y no hablamos mucho de eso porque nos complicamos la vida. Pero aquí yo estoy asumiendo el gauge de Lorentz, que es el que usualmente todo el mundo asume. Y el gauge de Lorentz, ¿qué me dice? El gauge de Lorentz es una condición que básicamente me dice esto, ¿no? Que el campo, el cuadripotencial satisface esta relación, ¿no? El gauge de Lorentz es esto. Y entonces, si asumo el gauge de Lorentz, esta ecuación de Klein-Gordon, o la ecuación de Procca, que estábamos diciendo ahorita, escribimos acá, la ecuación de Procca, se convierte en las ecuaciones de Maxwell. O sea que esto que yo estoy escribiendo aquí no es otra cosa más que las ecuaciones de Maxwell. Maxwell equations, no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Para eso, pues uno necesariamente tiene que saber cuál es la formulación covariante de la electrodinámica cuántica. O sea que necesariamente tiene que haber pasado por un curso de relatividad. Desafortunadamente en la Universidad de Pamplona no es así para todos, ¿no? A menos que alguien elija la electiva de relatividad especial. Pero pues esto es algo que todo el mundo tiene que saber. Bueno, todos los físicos, ¿no? Todos los físicos tienen que saber. ¿Sí? Entonces, en el caso de las ecuaciones de Maxwell, supongan por ejemplo, que queremos ver precisamente las ecuaciones donde aparecen las fuentes de los campos electromagnéticos. Es decir, la ecuación de Ampère, Maxwell y la ley de inducción de Faraday. Y queremos ver cómo se escriben estas ecuaciones en forma covariante relativista. En forma covariante relativista, estas ecuaciones, a ver si me acuerdo, se escriben así, ¿no? Por lo menos en las unidades en las que usualmente se trabaja, que son las CGS, aunque nosotros trabajamos en otro sistema de unidades, ¿no? Nosotros tendríamos que poner aquí la carga eléctrica en este sistema de unidades, en el sistema de unidades naturales, pero bueno, digamos, dejémoslo así, que es como lo más usual, ¿no? Estas son precisamente las leyes de Maxwell donde está la información de las fuentes de los campos electromagnéticos. Si uno considera una región en el espacio donde no hay cargas eléctricas ni corrientes eléctricas,
sino solamente hay radiación electromagnética, entonces estas leyes de Maxwell se reducen un poco porque no aparecería el término inhomogéneo, por ahora, ¿no? Por ahora. Porque estaríamos considerando estos fotones están libres en una región donde no hay cargas ni corrientes, o sea que estos fotones no están interactuando con nada. Y es exactamente lo que estamos haciendo ahorita, porque este es el campo cuántico de una partícula libre, o sea, de un fotón o un bosón vectorial libre, que no está interactuando con nada. Está viajando libre, en el vacío libre, o sea que no interactúa con nada. Por lo que en este caso no deberían aparecer estos términos, ¿no? Porque estos términos son corrientes o cargas eléctricas, pero el fotón no está interactuando con nada acá. Estás en una región del espacio libre de campos de interacciones de partículas. Por lo que aquí debería poner el cero, ¿no? No hay nada. Todavía no hay interacción. Más adelante sí pongo la interacción. Por ejemplo, en electrodinámica cuántica tengo que poner la interacción fotón-electrón o fotón-partícula cargada eléctricamente, ¿no? Y entonces aquí ya no sería cero esta J, sino que obtendría alguna expresión para esa J, ¿sí? Pero en este caso sí es cero. En este caso sí es cero. Pero nosotros sabemos que este F mu nu es el tensor electromagnético. El tensor electromagnético. Y entonces noten que aquí ustedes además concluirían que esto se puede escribir de otra manera. Esta ecuación de Maxwell la pueden escribir explícitamente de esta forma. Vamos a poner F mu nu entre paréntesis. Sería la derivada parcial con respecto al índice mu de A nu, ¿sí o no? Menos la derivada parcial con respecto al índice nu de A mu, ¿cierto? Porque este tensor es un tensor antisimétrico de rango 2, ¿no? El tensor F mu nu, que no es más que la generalización de un rotacional a 4 dimensiones. ¿Sí? ¿Y cuántos grados de libertad independientes tiene? Pues tiene 6 grados de libertad independientes, y si ustedes lo escriben explícitamente, pues deben haber 3 campos eléctricos, 3 campos magnéticos, y al ser un tensor antisimétrico, las diagonales deben ser 0, etc. No, digamos que no vamos a entrar ahorita en esos detalles, ¿sí? Es el tensor electromagnético. Pero esta formulita, noten que se puede dividir en dos términos, pero lo voy a hacer, digamos, acá abajo. Vamos a hacer lo siguiente para que quede más ordenado. Vamos a mandar esta flechita para abajo. Así. Y listo. Y entonces, ¿cómo quedaría esto? Abren los dos términos, me quedaría primero un D'Alembertiano, que es este mismo término, ¿no? Solo que, bueno, el índice yo ahora lo llamé nu, pero son índices mudos, ¿no? Nu, ¿sí? Y luego quedaría menos, estas derivadas covariantes pueden conmutar, ¿cierto? Y entonces pongo primero la que tiene nu, luego pongo la que tiene mu, y luego pongo a mu, ¿sí? Y encierro esto entre paréntesis. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? O bueno, debería ser igual a 0. Así que mejor pongo las flechitas acá. ¿Qué ocurre? Si estoy en el gauge de Lorentz, entonces yo sé cuánto vale esta contracción. Porque esta es precisamente la condición del gauge de Lorentz. En 4 dimensiones, de mu a mu debe valer 0. De mu a mu, el gauge de Lorentz, mírenlo acá, lo puse de dos formas distintas. En el espacio de las coordenadas y en el espacio de los momentos. ¿Sí? Que de hecho de aquí es que sale la representación de la mecánica cuántica más adelante, de que las derivadas se pueden escribir en términos de los momentos, ¿no? Salvo por factores constantes. En el gauge de Lorentz esto es 0. Y entonces este término se anula. Este término se anula porque esto es 0 acá. Me quedaría únicamente esta ecuación. ¿Dónde? Pues este es el D'Alembertiano. Entonces el D'Alembertiano es un cuadrito que debería estar por acá. Aunque yo siempre se me olvida, ¿no? Debería ser algo como un box.
No es solo box, casi. Square. No, sí, square. El de Alambertiano, ¿no? Y entonces la ecuación de Klein-Gordon para el fotón. De aquí entonces están observando que en el caso del fotón, que satisface las ecuaciones de Maxwell, se tiene esta misma ecuación, pero con el término de masa igual a 0, que es otra manera de ver que el fotón no tiene masa, ¿no? Es otra manera de verlo. Otra manera de verlo, ¿no? Y bueno, entonces tendríamos la ecuación de movimiento para el fotón. Y ese sería todo el contenido de materia que por ahora se ha observado experimentalmente, ¿sí? Entonces tenemos básicamente los campos cuánticos que representan a esas partículas cuando están libres, cuando están en un vacío libre, y también las ecuaciones de movimiento que cada partícula libre satisface. La ecuación de Dirac para los 12 fermiones, la ecuación de Klein-Gordon para el campo escalar, un campo sin spin, o sea, esta ecuación no me dice nada del spin, y en general la ecuación de Procca, bueno, para bosones vectoriales masivos, que se reduce a las ecuaciones de Maxwell, mírenlo acá, la demostración, que se reduce a las ecuaciones de Maxwell, cuando no tienen masa las partículas, ¿sí? Cuando no tienen masa, ¿sí? Entonces las ecuaciones de Procca para campos masivos o las ecuaciones de Maxwell para fotones o para gluones, para fotones o para gluones. Bueno, ¿qué es lo que sigue después de esta, de toda esta explicación de lo que existe en los experimentos en la naturaleza y cómo se representa en una teoría de campos cuánticos? Bueno, lo que sigue ahora es hacer interactuar a las partículas, ¿no? Aunque no, digamos, lo dejamos para la próxima vez que nos veamos, que puede ser el próximo jueves también, ¿cierto? Aunque yo les aviso, ¿no? Yo les aviso. Lo que sigue ahora es ver cómo hacer las interacciones, ¿no? Que noten que por ahora, simplemente tenemos representaciones matemáticas de las partículas libres. Pero ahora nos toca hacer que interactúen. Entonces, ¿de qué manera hago que interactúen estas partículas? Para eso me toca primero mostrarles qué significa un término de interacción. Y hay que ir entonces al formalismo o lagrangiano o hamiltoniano. Todas estas ecuaciones de movimiento que yo puse aquí, que más adelante las retomamos, estas ecuaciones de movimiento se pueden obtener a través de un lagrangiano usando el principio de mínima acción, ¿no? Y entonces podemos tener los lagrangianos libres asociados a estas partículas. Entonces aquí va a aparecer un lagrangiano para los bosones vectoriales y va a aparecer un lagrangiano libre para el campo de Klein-Gordon y un lagrangiano libre para el campo de Dirac, ¿no? Las interacciones se van a poner introduciendo nuevos términos en esos lagrangianos libres, es decir, poniendo términos adicionales, que son términos no lineales. Términos no lineales. Los lagrangianos libres tienen términos cuadráticos en los campos, ¿no? Recuerden, los lagrangianos son energías, ¿no? Densidades de energía. Entonces, ustedes saben que las energías son términos cuadráticos en las variables, ¿no? En mecánica clásica, una energía es P cuadrado sobre 2m, que es la energía cinética, y P es una de las variables que me representa el estado físico de una partícula libre, ¿no? Entonces, P cuadrado sobre 2m, el término de energía cinética. Los términos de energía potencial, por ejemplo, x al cuadrado por una constante sobre 2, ¿sí? X y P son precisamente las cantidades que se utilizan para representar el estado de una partícula libre en mecánica clásica, y los términos de energía son cuadráticos en esos parámetros, ¿no? En mecánica cuántica esos términos X y P se vuelven operadores, primera cuantización. Y los hamiltonianos, que son los que representan las leyes físicas en mecánica cuántica, pues dependen también
los hamiltonianos libres dependen también de términos cuadráticos. También P cuadrado sobre 2M, pero ahora P es un operador que se puede escribir como menos IH barra una derivada espacial, ¿sí no? Pero en todo caso, otra vez son términos cuadráticos. Los términos libres, para que vayan dándose cuenta más o menos cómo son las cosas. Cuando encontremos el lagrangiano asociado a estas ecuaciones de movimiento, que son las ecuaciones de movimiento para las partículas libres, lo que vamos a encontrar precisamente son términos cuadráticos en los campos. O sea que los lagrangianos de partículas libres son términos cuadráticos, o bilineales, como lo quieran llamar. Términos bilineales. Son bilineales. Son bilineales en los campos. Las interacciones, en cambio, ya no son términos cuadráticos, sino que son términos no lineales también, no son ni lineales ni bilineales, sino que las interacciones son términos o cúbicos o a lo sumo términos con potencias a la 4. Porque el criterio que es del que les estaba hablando hace un momento, de renormalización de la teoría, no me permite obtener términos con potencias mayores a 4. Entonces los términos de interacción van a ser términos con potencias a la 3 o a la 4, que van a ser productos de estos campos que están acá. Productos de estos campos evaluados en un mismo punto, de tal forma que esos productos pueden ser o cúbicos o cuárticos, no pueden tener productos de 5 campos, por ejemplo, y de tal forma que se cumpla con la invarianza de Lorentz, pero también con el principio de renormalización. Eso quiere decir que para hacer interactuar básicamente estas partículas, por ejemplo fotones con fermiones, lo que tengo que hacer es ir al formalismo lagrangiano primero, o sea, cambiar ecuaciones de movimiento por lagrangianos, y luego poner términos de interacción, términos adicionales que sean cúbicos o cuárticos, y esos son los que van a responder por las interacciones entre los campos. Eso tiene como consecuencia, si yo pongo en los lagrangianos esos términos cúbicos o cuárticos, tienen como consecuencia que en las ecuaciones de movimiento aparecen términos inhomogéneos, aquí a la derecha. Entonces las ecuaciones ya no son homogéneas, aparecen términos inhomogéneos. Y eso tiene como consecuencia que la solución de las ecuaciones ya no son estos campos libres, ¿no? Porque si cambio la ecuación, cambio la solución, ¿no? Ya no sería esto. O dicho de otra forma, ya no se podría usar el análisis de Fourier para encontrar las soluciones de estas ecuaciones de movimiento, ¿no? Ya no sería esto. Y ahí entramos en el problema de, bueno, ¿y entonces cuáles son las soluciones de las nuevas ecuaciones con los términos inhomogéneos? ¿Sí? O dicho de otra forma, ¿cómo es el campo dentro de la zona de interacción? Porque si aparece el término inhomogéneo es porque puse términos de interacción en el lagrangiano, cúbicos o cuárticos. Y si puse esos términos de interacción es porque estoy diciendo que ahora las partículas están interactuando. ¿Qué significa que estén interactuando? Pues que ya no están libres, están en la zona de interacción. Y entonces, si están en la zona de interacción, ¿cuál es la representación matemática en la teoría de campos cuánticos de una partícula que ahora está interactuando, que está en la zona de interacción? ¿Y cuál es la representación además del vacío en esa zona de interacción? Porque el vacío ya no sería el mismo tampoco. Cambiaría el vacío, pero también cambiaría el campo. Dentro de la zona de interacción, el vacío es distinto, se llama vacío interactuante, y el campo también cambia, obviamente, porque es solución de otra ecuación diferencial, una que tiene un término inhomogéneo acá. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar ese nuevo vacío interactuante en términos del vacío libre, ¿cierto? Deben estar relacionados a través de algún operador y encontrar el campo cuántico en términos de este campo libre. Es decir, deberíamos poder escribir los campos y el vacío en la zona de interacción en términos de las cosas que conocemos, que sabemos manipular, que es el vacío libre y los campos de las partículas libres. Debería poderse hacer. Y sí se puede hacer en una teoría de perturbaciones. Y además se puede hacer manteniendo la invarianza de Lorentz explícitamente. Que fue lo que pues, los trabajos de Feynman, de Schwinger y de Tomanaka, ¿no? También Dyson hizo parte de eso. Entonces, para allá vamos, para allá vamos. O sea que la próxima vez que nos veamos toca poner las interacciones y empezar a ver cómo escribir todas las cosas ahora en la zona de interacción. Bueno, se va poniendo cada vez más
más complicadito esto. Listo. Entonces, dejemos aquí. Vamos a detener la grabación.